¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. A continuación veremos la partida disputada en la ronda número 6 del campeonato de Estados Unidos entre Samuel Sevian y el número 2 del mundo Fabiano Caruana. Y la partida comienza con un peón de rey E4. E5 responde Fabiano Caruana, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, D4, E por D4, caballo por D4, alfil B4 clavando a este caballo y en algunas líneas se amenaza con capturar el caballo y luego el peón. Claro, eso una vez que las negras ya estén enrocadas. Entonces caballo por caballo y peón por caballo. Alfil D3 defendiendo el peón ya que se amenaza con capturar el caballo. Entonces enroque corto de las negras y enroque corto de las blancas. D6 abriendo la salida del alfil de castillas blancas y alfil G5 de las blancas clavando al caballo y inmediatamente las negras expulsan ese alfil y alfil H4 y hay que recordar que si tuviera un caballo aquí y una vez que se expulse el alfil en algunas líneas se sacrifica el caballo para seguir con la clavada y luego la dama también se incorpora a atacar y así, pero podemos ver que en esta posición no hay un caballo en F3. Entonces G5 de las negras expulsando al alfil, alfil G3, dama E6, caballo A4, alfil A5. En esta posición sí era posible ya capturar a este peón, pero las negras no lo capturan puesto que luego va a entrar la torre por la columna clavando al caballo y luego van a intentar a defender ese caballo con el peón y es un lío, por eso las negras no capturan el peón de E4. Entonces C3 de las blancas, alfil B6 y aquí las negras están apuntando con el alfil en el punto de F2 y prácticamente no hay problema que le recapture. En algunas líneas pues les conviene las negras puesto que tienen doblados sus peones y se van a desdoblar. Y las blancas capturan el alfil, aunque en esta posición el conductor de las piezas negras no captura con el peón de la columna C para desdoblar peones, sino que captura con el peón de A y dama E2 para defender una vez más al el peón de E4. Entonces alfil G4, dama E3, quitándose de la amenaza del alfil. Caballo H5 para capturar el alfil de casillas negras, ¿no? Entonces F4 y D5 de las negras, y este es el error de la partida. Es el error de la partida. Lo mejor en esta posición, en vez de hacer ese D5, era volver con el alfil. Alfil E6 y la partida pudo haber continuado con A4, G por F4, alfil por F4, caballo por alfil, torre por caballo, dama G5
y B4 y rey H8, dama D4, jaque, pero no sucedió nada de eso, sino que Caruana cometió ese error de hacer D5, ¿no? Es un error grave de la partida. Y es donde comienza las fallas de Caruana en esta partida. Entonces las blancas continuaron con F por G5, caballo por alfil, dama por caballo, y se está tocando el alfil, no hay tiempo de capturar en E4. Entonces la dama captura en G5 para defender el alfil. Entonces H4 para molestar a esa dama. Dama G7 para seguir defendiendo al alfil. Y dama C7 capturando un peón. D4. Y aquí las blancas no capturan, puesto que si no la dama viene a recapturar en D4 y viene a molestar al alfil, entonces no quieren entrar en esa línea, entonces continúan con C4, torre C8 amenazando a la dama, entonces dama D6, C5, torre F6, alfil H3 y se está amenazando un jaque mate en G2. Entonces por eso que la torre tiene que regresar a F2 para defender el mate, ¿no? Entonces el rey se aparta a H8 para incorporar la otra torre, ¿no? Entonces dama por B6 y torre G8. E5, torre E8 y torre E1 para defender el peón. Y aquí pues, aunque lo estén tocando dos piezas, no hay ningún problema, puesto que ya le vendría bien a las blancas cambiar pieza, puesto que tienen peones de ventajas, ¿no? Entonces F5 de las negras, y aquí no se puede capturar al paso, la razón, pues esta torre caería, ¿no? Y es por eso que aprovechan las negras para hacer este F5. Alfil F1 para defender una vez más al punto de G2. Entonces F4, dama por C5 y es un error de las blancas. Lo mejor aquí era ya avanzar el peón. Entonces F3 y E6. Entonces F por G2 y alfil D4, puesto que quedaba atacado, ¿no?, por el peón. Y de momento pues este peón también está ayudando, colaborando a proteger al rey blanco. Lo está usando el rey blanco como escudo, ¿no? Entonces alfil por E6 capturando un peón y dama E5. Ya a estas alturas de la partida ambos jugadores ya tenían segundos en el reloj. Entonces aquí esta jugada es un error. Lo mejor era ya doblar las torres en la columna E2 para amenazar ese alfil y ya después cambiar todas las piezas, ¿no? Pero no sucedió eso, sino que se comete este dama E5, que es un error. Pero igualmente ya es mucha ventaja la que tiene el jugador blanco, por eso es que este error no le afectó en la partida, ¿no? Entonces dama por dama, torre por dama, alfil H3 defendiendo a este peón una vez más y torre E4. Y aquí las blancas invitan al
a las negras a que ellas cambien las torres, ¿no? Entonces, torre por torre, igual es otro error de las negras. Lo mejor no era cambiar la torre, sino tratar de frenar estos peones que ya se preparan para empezar a correr, ¿no? Pero no hicieron esa jugada, sino que cambiaron torres. Entonces, alfil por torre y D3. E por D3 y torre E8 amenazando con entrar en E1. Entonces simplemente las blancas interponen el alfil en E2. Entonces rey G7, A4, torre E3 y A5, torre E5, B4. Entonces son 3 peones y es imposible pararlos, ¿no? Entonces torre E3 y el jugador de las blancas simplemente continúa con torre F3 y ante esta jugada Fabiano Caruana abandona la partida, acepta que está completamente perdido puesto que se captura el alfil y se captura el otro alfil, ¿no? Y el peón cae, ¿no? No hay forma de defenderlo. Entonces, y son 3 peones, ¿no? O sea, nadie los para. Entonces, la partida pudo haber continuado con torre por alfil, torre por alfil, torre A1, torre F3, rey G6, B5 y torre por A5 capturando a un peón, pero son 2 y este va a caer y ya la partida está decidida. Y es por eso que Caruana había abandonado antes, ¿no? Bueno amigos, esto ha sido la partida donde el número 2 del mundo le está yendo muy mal porque anota su segunda derrota en este torneo, en este campeonato de Estados Unidos. Y con esta partida ha perdido ya 15 puntos elos, entonces ya prácticamente es imposible que se recupere, pero si gana varias partidas, ¿no? Entonces unas 3 seguidas, entonces se recupera, pero vamos a ver qué pasa. Y también aquí les dejo cómo van después de la ronda número 6 para que chequen cómo van los jugadores, los emparejamientos. Bueno amigos, espero les haya gustado este video y no olviden dejar sus comentarios, sus me gusta, suscríbanse a este canal y hasta luego.